Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos ustedes. Heme aquí nuevamente, su servidor, Juan José Inés Trejo, para hablar de un tema que nos solicitaron por parte de nuestros suscriptores de la revista. En este caso vamos a hablar de aquella norma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de octubre del 2018, entrando en vigor de forma obligatoria a partir parcial, a partir del 23 de octubre del presente año, es decir, hace 2 meses entró en vigor hace casi ya 2 meses entró en vigor esta norma. Muy interesante, muy, mm, muy perspicaz la norma, de mucha ayuda para aquellos empleadores que sufren mucho por ejemplo, de aquella explotación de personal y que no saben identificar por qué también. Ahorita vamos a indicar cuál puede ser uno de los motivos. En cierta forma muy estricta en aspectos de implementación por aquellos riesgos psicosociales. Ahorita vamos a indicar que es un factor de riesgo psicosocial de acuerdo a la misma norma. Sean bienvenidos todos. Empezamos en este momento la transmisión. ¿Vieron ustedes esta pantalla, si es que ingresaron antes, si no lo ven ahorita? Efectivamente es un curso de reformas laborales, de reformas fiscales de 2020. En este curso se va a hablar de aquellas disposiciones que la autoridad, que el legislativo otorgó o optó por modificar o adicionar del Código Fiscal de la Federación, ley de impuesto sobre la renta, ley del IVA y ley de IEPS. En este caso va a ser este viernes. Los invitamos, están cordialmente invitados. Van a estar el maestro Joan Irwi Valtierra Guerrero y el doctor Juan Raúl López Villa, dos grandes catedráticos, dos grandes especialistas en la materia. Va a ser la sede en Composoluciones, está en calle Pensilvania, número 4, Colonia Nápoles, aquí en la Ciudad de México. Si gustan acompañarnos, con todo gusto. También les comentamos que hay transmisión online. Va a ser presencial y online. Ojalá y nos puedan acompañar de alguna de las dos formas. Va a estar muy interesante. Recordemos que vienen estas modificaciones que hasta cierto punto son muy estrictas. Sin embargo, pues hay que apegarnos a la ley, toda vez que en dado caso podríamos ser afectados en nuestro patrimonio. Una vez mencionado esto, pasamos a tema del día de hoy. Aspectos generales por considerar de la norma oficial mexicana NOM 35, la famosísima norma antiestrés, que realmente se denomina como factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Es importante que contemplemos que esta norma no entra del todo en vigor, solamente son ciertos aspectos. Ahorita lo vamos a ver y vamos a ver cuáles no, porque otros aspectos entran en vigor a partir del 2020. Entonces tenemos que tener aquí la situación, tenemos que tener cuidado para poder identificar con cuáles debemos de cumplir y también poder ver la opción de con cuáles no podemos cumplir hasta el 2020. Por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fue expedida una guía, esta guía de gran ayuda, en la que también nos basamos para estar con ustedes realizando esta breve charla. Mi nombre es Juan José Inés Trejo. Me encuentro actualmente colaborando con la casa editorial que hace Creaciones, con la revista PAF en el área de consultas. Cualquier cosa está en el correo electrónico de contacto. Sin problema, vamos a analizar los aspectos principales. Para empezar, ¿qué es un trabajador? Recordemos que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo nos indica que es aquella persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Tal cual, ya sabemos, en este caso quería redundar en el concepto para de ahí basarnos a qué es lo que va a derivar, cuáles son las obligaciones, porque también hay obligaciones para los trabajadores. Tenemos que tener claro que esta norma menciona obligaciones para los patrones principalmente, sin embargo también obligaciones para los trabajadores. Son sencillas, sin embargo pues hay que acatarse, puesto que el fin de esta norma es tal cual la prevención de daños
psicosociales, de estrés, insomnio, entre otros. Ahorita vamos a ver qué nos dice el artículo cuarto, el numeral cuarto de la ley, de la norma. ¿Y qué vamos a ver en esta charla? En esta charla simplemente vamos a abordar esos temas de relevancia. Están sencillos hasta cierto punto, porque hay que identificar en qué momento hay que cumplir, en qué momento, o cuáles son las obligaciones, en qué momento tenemos que identificar y, en dado caso, expedir una política, esta política que que vamos a tener que implementar para efectos de poder prevenir estas situaciones que nos comenta la misma norma. Y bueno, también considera el mobbing, el famoso, que es considerado también como bullying, pero en el trabajo. Entonces tenemos que tener cuidado aquí de detectarlo para efectos de poder subsanar esta situación, porque en ocasiones no todos los malos son los empleadores, ¿no? Sino en ocasiones, y lamentablemente, el personal subordinado que está a cargo de otro personal realiza ciertas actitudes o tiene actitudes que hace que los empleados vayan optando por retirarse del trabajo, y eso ocasiona pérdida para el empleador. Con este caso, pues bueno, este tipo de medidas se pueden optar para efectos de poder subsanar esta situación y detectar realmente quién es la situación, de dónde deriva la situación principal. Por ejemplo, lo comentábamos, de la rotación de personal. Es muy importante que tengamos en cuenta también que debemos cumplir con la norma, puesto que se menciona aquí las posibles verificaciones por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Tenemos que cumplir con esas características. Si nos da tiempo, vamos a analizar las preguntas, las encuestas con las que vamos a poder identificar. Eso es, al final de cuentas es para el 2020, sin embargo, tenemos en cuenta que es importante saberlo para ir preparando nuestra información que vamos a utilizar para la aplicación de esta norma. Esta norma tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Establecer, identificar y analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable, obviamente, para el trabajador. ¿Qué es un factor de riesgo psicosocial? Los factores de riesgo psicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo de sueño y estrés grave de adaptación derivado de la naturaleza de funciones de puestos de trabajo. El tipo de jornada, por ejemplo, está el tipo de jornada de trabajo y la exposición de acontecimientos traumáticos severos o de actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Lo que comentábamos, el acto de violencia, recordemos que no forzosamente tiene que ser física, puede ser psicológica, puede ser, en dado caso, una afectación moral. Con base en esta situación, este es el factor de riesgo que se tiene que identificar. ¿Qué es un acontecimiento traumático? También menciona aquí, o les mencioné, que es aquellos acontecimientos traumáticos para evitar o prevenir esos acontecimientos. El artículo, el numeral 4.1 de la norma nos contempla como acontecimientos traumáticos severos aquel experimentado durante o con motivo del trabajo se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representan un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que pueden generar trastornos de estrés postraumático para quienes lo sufren y o presencian. Bueno, ejemplos, está las explosiones, los derrumbes, incendios de gran magnitud, accidentes graves o mortales. Por ejemplo, se encuentran las fábricas, que en ocasiones están con los empleados, los trabajadores, y por ejemplo pierden una extremidad por alguna operatividad en una máquina, pierden alguna extremidad y alguna persona lo presencia. Bueno, en ocasiones cada quien tiene ciertas fobias, ciertas situaciones que puede ocasionar que se dé un acontecimiento traumático severo. Bueno, regresando al tema, el objeto de esta norma es eso, prevenir estos factores, dentro de los cuales, como comentábamos, ya se prevé, ya se identifica cuáles son los factores o las situaciones que debemos identificar en la presente norma. Entonces tenemos que tener precaución en poder detectarlos y poder cumplir con las disposiciones.
También es importante ver que la aplicación de esta norma es en todo territorio nacional, en todo lugar de trabajo y dependiendo de los trabajadores, porque existen obligaciones distintas, ahorita lo vamos a analizar, de 1 a 15 trabajadores, de 16 a 50 y por más de 50, o de 50 en adelante, como quieran ustedes notarlo. Luego entonces tenemos que tener ahí precaución y cuidado de ver cuántos trabajadores tiene cada empresa, cada empleador, en dado caso que tengamos nuestros clientes por fuera, para poder detectar si somos o no sujetos a la obligación correspondiente que menciona la norma y bueno, en dado caso, cómo vamos a cumplir. Existen dos etapas de aplicación y de las entradas en vigor, como les comentaba. Estas etapas son después de su publicación de la misma norma. Se publica el 23 de octubre del 2018 y entra en vigor el 23 de octubre del 2019 una parte o de manera parcial esta norma, y posterior a ello el 23 de octubre del 2020 va a entrar la otra. La primera que entra son las medidas de prevención o la etapa política, que es donde se va a identificar a los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos. Ahorita vamos a ver, porque en la misma norma nos trae una guía. Esta guía vamos a poder utilizarla para poder detectar si es necesario darle un tratamiento correspondiente al trabajador o implementar una política que prevea esta situación. Se va a también tener que hacer la difusión de la información de estas mismas políticas para efectos de los trabajadores. La segunda etapa, esta es la primera etapa, el fundamento lo encuentra en el artículo primero transitorio de la misma norma, que nos dice que la norma oficial mexicana entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en este caso al año siguiente, perdón. En este caso va a entrar o entró en vigor el 23 de octubre del 2019. La segunda etapa que contempla la identificación y análisis de factores del riesgo psicosocial, perdón. ¿A qué se refiere con esto? Se va a tener que evaluar el entorno organizacional. El entorno organizacional, como se puede entender, es aquel que se promueve en el sentido de la pertenencia de los trabajadores en la empresa, que los trabajadores se sientan cómodos de acuerdo a la forma para la adecuación o a la adecuada realización de las tareas encomendadas, es decir, que entre ellas que se les pida las cosas como debe ser, no que estén ante una subordinación bajo un puesto, se puede decir así coloquialmente, jerárquicamente superior, y bueno, que sea correctamente tratado, que no sufra algún riesgo psicosocial para efectos de su labor más llevadera, su labor correcta, porque en ocasiones sabemos que esto suele afectar a los empleados para poder tener poder llevar a cabo su desempeño en el trabajo. Entonces esta norma también nos trae obligaciones, pero también nos trae beneficios como empleadores. Entre los beneficios que podemos detectar, pues son esos, que vamos a poder detectar en este caso, que es uno de los posibles causas de rotación de personal, el maltrato de algún personal superior, hablando jerárquicamente a los empleados, y bueno, vamos a poder detectarlo. Ahorita vamos a analizar cómo es de acuerdo a la identificación. A la segunda etapa, que va a entrar en vigor el 23 de octubre del 2020. Esta es la segunda etapa. El fundamento lo encuentra en el artículo segundo transitorio de la norma que fue publicada. Este decreto, sin problema, cuando gusten se los puede enviar, solamente como lo hemos venido haciendo, envíen su correo electrónico y sin problema se les es proporcionado. Tenemos que tener aquí en cuenta qué son los factores de riesgo psicosocial, es de acuerdo al numeral 4.9, como lo comentamos. En este caso también se tiene que tomar en cuenta que para efectos del 2020 son numerales específicos, que es el conjunto es la segunda etapa, la identificación y análisis de factores de riesgo. Sin problema vamos a poder continuar.
Iniciamos, obligaciones de los patrones, de acuerdo con el número de trabajadores, como ya lo habíamos comentado. Hasta 15 trabajadores, de 1 hasta 15 trabajadores. ¿Cuáles son las obligaciones de los patrones? De acuerdo al numeral 1.5.1 de la norma, es establecer, implementar y mantener y difundir en el centro de trabajo la política de prevención de riesgos psicosociales, es decir, aquella política que vamos a tener que estipular para efectos de que no se den estos factores. Adoptar las medidas de prevenir y factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable, así como atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. Lo que comentábamos, el maltrato por alguno de los puestos superiores, hablando jerárquicamente, pues bueno, se tiene que contemplar este tipo de situación para unas políticas favorables, para aquel posible candado que podríamos poner, hablando coloquialmente, y bueno, evitar este tipo de factores, o bien este tipo de afectaciones hacia los trabajadores y o empleados. También se tiene que identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos severos traumáticos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención, de acuerdo al numeral 5.5. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a analizar brevemente las guías que les comentaba, que se encuentran en el decreto. En el decreto se van a encontrar diversas guías. Permítanme. Esta es un cuestionario. Este cuestionario se tiene que implementar para aquellas personas que fueron o que se tiene que identificar que estuvieron ante acontecimientos traumáticos severos. Ya identificamos con antelación qué es un acontecimiento traumático. Ahora bien, tenemos que detectar. ¿Cómo lo vamos a detectar en trabajadores? Vaya la investigación, de acuerdo a esta situación, se tiene que hacer un sondeo o una encuesta en este caso, para visualizar. Una vez que tenemos la encuesta, que los trabajadores han respondido a esta encuesta, obviamente son preguntas cerradas para determinar de manera más factible y más rápida esta situación y no cerrarnos en ambigüedades, pues vamos a poder detectar. Ahora, ¿cuáles son las características para calificar o para detener o detectar el cuestionario? Pues debe aplicarse conforme a la forma siguiente, y aquí mencionan las características. Les comentaba que solamente les iba a mostrar las preguntas para vean a lo que me refiero, porque en ocasiones me comentaba una suscriptora, es que dice, es que está muy enredada. Efectivamente, si lo vemos de forma general, sí está un poco complicada la situación. ¿Por qué? Porque una vez que realizamos la encuesta, vamos a tener que determinar si existe o no, o si fueron sujetos o no a acontecimientos traumáticos. Esa es una de las guías más sencillas para efectos de calificar, puesto que existen otras guías que vamos a tener que implementar y detectar para formas más específicas, en cuestiones o situaciones más específicas, perdón. Por ejemplo, aquí menciona, dice, el cuestionario deberá aplicarse de la forma siguiente: si a todas las respuestas de la sección 1, vamos a la sección, aquí está, esta es la sección 1, acontecimiento traumático severo son no es necesario responder las demás secciones y el trabajador no requiere una valoración clínica. Recordemos que de acuerdo a esta norma también se le tienen que mandar a hacer estudios a los trabajadores, ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, bueno, ¿qué pasa con la situación de que respondan que sí? Dice, en caso contrario, si alguna respuesta a la sección 1 es sí, se requiere contestar las secciones 2, recuerdos persistentes sobre el acontecimiento, 3, esfuerzos por evitar circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento, y cuarto, la afectación que tiene. Porque vamos a indicar aquí cuál es la situación o cuál es el problema que es recurrente hacia el trabajador, para poder detectar qué tan severo fue el aspecto traumático. Pero no se va a detectar solamente así. Después de estas indicaciones,
viene la siguiente, dice, aquí menciona, evitar circunstancias parecidas asociadas a la afectación. El trabajador requerirá atención clínica en cualquiera de los siguientes casos. Recordemos que en la misma norma nos obliga a enviar a nuestros trabajadores cuando sea necesario a exámenes clínicos y o psicológicos para efectos de las afectaciones o tratar las afectaciones que tengan respecto a estos acontecimientos traumáticos y para evitar los factores psicosociales. Y posterior a ello o antes de ello tener una política psicosocial correspondiente. Aquí mencionan dos supuestos. Cuando responda que sí en alguna de las preguntas de la sección segunda, aquí tenemos la sección segunda. Por ejemplo, la primera pregunta nos dice, ¿han tenido recuerdos recurrentes sobre el acontecimiento que provoca malestares? Ok, y ha tenido sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento que produce el malestar. Recordemos que el acontecimiento puede ser cualquiera, entre ellos una muerte, por ejemplo, de un compañero de trabajo en el mismo lugar del empleo, el lugar donde labora. Y bueno, aquí tenemos esta situación. Si es correspondiente a alguna de estas que sí, menciona que va a tener que ser tratado o va a tener que ser enviado para atención clínica o psicológica, y cuando responda que sí en 3 o más de las preguntas de la sección tercera. Es decir, necesitamos tres incisos en donde diga que sí para que también sea considerada como persona sujeta al envío de exámenes a una clínica, exámenes médicos y o psicológicos. Esto es lo que les quería mostrar. ¿A qué me refiero con las guías? Con la situación respecto al actuar por parte del patrón para efectos de la norma. Es decir, tenemos que tener cuidado aquí de cómo vamos a aplicarla, cómo vamos a tener que realizar este tipo de aplicación, puesto que vamos a ser sujetos a verificaciones y bueno, la Secretaría de Trabajo podrá imponer sanciones correspondientes. Ok, y el último, difundir y proporcionar la información a los trabajadores. Pero ¿qué información van a difundir? ¿Qué información es la que tienen que indicar? Pues bueno, vamos a tener la situación de que la información a difundir tiene que ser la política de prevención de riesgos psicosociales. Obviamente esta política va a ser basada en los aspectos que ya se identificaron, en los aspectos que se están por ver. Tiene que indicar las medidas adoptadas para combatir la práctica opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. No sé, por ejemplo, reprimendas a aquellas personas que se dedican a acosar a los compañeros. No me refiero a acosar sexualmente, no, obviamente esto es muy cerrado, es decir, acoso en general, desde golpes, desde ataques a su persona, desde violencia psicológica, violencia moral, por ejemplo. Entonces tenemos que tener cuidado en la situación, en la forma en cómo vamos a indicar en nuestra política para la prevención de riesgos psicosociales para efectos de tener un entorno organizacional favorable. Se tienen que indicar también los mecanismos para presentar quejas o prácticas opuestas al entorno organizacional favorable para denunciar los actos de violencia laboral. ¿A qué me refiero? ¿Sabes qué? Ok, tu superior jerárquico te trata mal, te grita, te ofende, te dice groserías, palabras no tan recurrentes, palabras antisonantes. Bueno, no te preocupes, no lo acuses directamente con su superior, porque en ocasiones se le olvida o no lo encuentras, o bueno, mil y un situaciones. Presenta tu queja o denuncia de acuerdo a la política de riesgo psicosocial para efectos de detectar esta situación. Y digo, a final de cuentas, esta información tiene que ser entregada a la persona correspondiente para que efectivamente esta persona en su momento, de acuerdo a la norma, dé a saber a la autoridad que sí se cumplió con esta situación. Entonces, este es uno de los puntos que les comentaba que puede ser favorable para aquellos empleadores que tienen mucha rotación de personal y que de acuerdo a su parecer no saben por qué, en ocasiones puede ser esto. Hay que tener cuidado en esta aplicación, porque también recordemos que se tienen que respetar los derechos de todos trabajadores, sea o no un superior jerárquico en la empresa. Y bueno, los resultados de la identificación, análisis de factor de riesgos psicosocial en el centro del trabajo, que tengan entre 16 y 50 trabajadores
y la identificación y análisis de factor de riesgo psicosocial y evaluación en entorno organizacional, tratándose de centros de trabajo con más de 50 trabajadores. Digo, este que estamos viendo es de 15 trabajadores, recordemos. Entonces, solamente vamos a enterar los mecanismos, las medidas y la opción para quejas y bueno, la política de prevención para que el empleado esté a sabiendas de qué es lo que se tiene que aplicar dentro del centro de trabajo. Tenemos la opción de 16 a 50 trabajadores, o bueno, las obligaciones de 16 a 50 trabajadores. ¿Qué nos dice o qué obligaciones nos trae esta cantidad de empleados a cargo? Bueno, primero, de acuerdo al numeral 5.1, perdón, se tiene que establecer, implantar, mantener y difundir en los centros de trabajo una política de prevención de riesgo psicosocial, lo que ya comentábamos que es obligación hasta por 15 trabajadores, la prevención de riesgos factores psicosocial, la prevención de violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Vaya, tenemos que tener esto en cuenta para efectos de poder determinar qué es lo más conveniente y para efectos de enterarle a los trabajadores, como lo comentamos, en dado caso de una situación en que haya sido sujeto a un suceso traumático. Tenemos que, se tiene que identificar el factor de riesgo psicosocial, de acuerdo al numeral 5.2, perdón, adoptar las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional favorable, así como atender las prácticas en torno a un entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. Lo mismo, digo, a final de cuentas es muy reiterativa la ley en ciertos aspectos, en la norma. Sin embargo, tenemos que considerarlos para efectos del cumplimiento. Establecer medidas y acciones de control, lo que ya también indicábamos, de acuerdo al mismo numeral 5.7, que es la difusión y proporcionar la información a los trabajadores correspondientes para efectos de que el trabajador esté sabiendo de cuáles las medidas que tiene que cumplir, cuáles en dado caso o cuáles son los derechos que tiene para efectos de en dado caso de sufrir una violencia laboral, poder denunciarlo en el área correspondiente. Y bueno, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos severos traumáticos. En este caso ya lo habíamos visto, pero aquí se adicionan, cuando son de 16 a 50 trabajadores, se tienen que practicar exámenes médicos y de evaluación psicológica a los trabajadores expuestos a violencia laboral y a factores de riesgo psicosocial. Lo que comentábamos cuando en la guía, cuando en los resultados de la aplicación de la encuesta que indicábamos, se los voy a poner. Aquí menciona en qué momento requerirá atención clínica, ya comentábamos hace rato, cuando responda en alguna de las preguntas de la sección 2 o en 3 más preguntas de la sección 3, perdón. Ahí está. Y bueno, cuando responda que sí en 2 o más de la sección cuarto, será una afectación correspondiente y bueno, requerirá atención médica. En este caso es una obligación cuando se tiene 16 a 50 trabajadores en evaluarlos e ingresarlos ya sea en atenciones por servicios públicos. La misma norma nos da la opción y llevar los registros de los resultados de identificación de los análisis factores del riesgo psicosocial en las evaluaciones y entorno organizacional de acuerdo al numeral 5.8. Viene lo interesante, ¿qué pasa cuando tenemos 50 trabajadores o más? Aquí ya tenemos que ingresar, además de la identificación, la evaluación y bueno, la determinación correspondiente. Las obligaciones a partir de 50 trabajadores, la misma de hace un momento, que es para 15 y 16 a 50 trabajadores, ustedes pueden ver que son las mismas. Sin embargo, se adicionan adoptar medidas y acciones de control cuando el resultado del análisis del factor de riesgo psicosocial así lo indique, identificar a los trabajadores que son sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante
o con motivo de trabajo canalizarlos por su atención. La práctica de exámenes médicos y evaluaciones psicológicas, el difundir y proporcionar información. Ya mencionábamos qué información van a tener que ingresar o indicar a sus trabajadores para efectos del cumplimiento de estas mismas, y llevar los registros, los resultados de identificación y análisis de factor de riesgo psicosocial, evaluaciones en entorno organizacional y medidas de control adoptadas y a los trabajadores a efectos prácticos de examen médicos. Veo que ya se conectaron más. Ok, tenemos una pregunta. Jackie Aguilar. Hola, contadora Jackie. Muy buenas tardes, qué gusto tenerla aquí con nosotros. Dice, hola, ¿qué pasa si en una empresa ya se hicieron los cuestionarios y todos contestaron que todo bien y nadie está estresado? ¿Cuál sería el siguiente paso para hacerles el cuestionario? Hay que hacerles el cuestionario. Bueno, hay que primero visualizar, contadora, si se está cumpliendo con las guías, o bueno, en este caso con los cuestionarios. Efectivamente, ahorita vamos a analizar, por ejemplo, el numeral. Primero tenemos que identificar, lo que primero tenemos que hacer es la identificación. Ahorita lo íbamos a ver, pero bueno, le adelanto un poco. Cuando tenemos 16 a 50 trabajadores, únicamente se debe realizar la identificación y análisis de factor de riesgo para verificar si tenemos alguno, y si tenemos alguno, bueno, emitir una política y en dado caso darle el tratamiento correspondiente, ya sea una atención clínica, por ejemplo, los exámenes médicos correspondientes, y bueno, aquí sí está todo bien. Sin embargo, si es de 50 trabajadores en adelante, aparte de la identificación y análisis del factor de riesgo, se tiene que realizar evaluación del entorno organizacional. Estas se podrán realizar con unas muestras representativas conforme a lo señalado en las guías. Pero estas guías que nos mencionan, contadora, no sé si ya las aplicaron o si ya aplicaron alguna de estas. Ahorita vamos a visualizarlas. Ok. La identificación y análisis, cuando son de 16 trabajadores, ¿qué tenemos que ver? Que efectivamente se esté cumpliendo con esta situación. Para efecto de aquí mostramos aquí mostramos el cuestionario. No sé si este ya lo realizaron, contador, y cuántos trabajadores también tenga, porque también depende de eso. Si tiene más de 50 trabajadores, ahorita vamos a analizar qué se aplica, porque aquí se aplica para la identificación, es la primera que se tiene que aplicar. ¿Ok? Vamos a tener que responder las preguntas. Estos numerales son los ítems, son los incisos o numeral del cuestionamiento. ¿Por qué les comento esto? Este tipo de preguntas exacto, contadora. Bueno, ahorita terminamos esto y continuamos. Hola, Fabiola Pérez, muy buenas tardes. Estas son, bien, ya tenemos aquí la situación. Tenemos que hacer la evaluación. No sé si ya realizaron la evaluación. Al comentar que todo bien, no sé si se refiere a esto, contadora, que se tiene que realizar la evaluación y verificar, bueno, para antes de ello, contar con las disposiciones de la norma. Entre ellas es verificar que las condiciones de las instalaciones y mobiliarios sean idóneas para la contestación. En ocasiones son de bastante la carga de empleados, entonces tenemos que tener cuidado de cumplir con estas situaciones. Dar las instrucciones claras para que los trabajadores contesten lo más correctamente posible de acuerdo a su parecer o a su situación. Ahora, después de la aplicación del cuestionario, ¿qué debe pasar? Se debe recoger cada uno de los cuestionarios y verificar que hayan sido respondidos sin tachaduras o enmendaduras. ¿Por qué? Porque esta información al final de cuentas se le va a entregar a la Secretaría en dado caso de verificación. Aquí podemos ver la calificación del cuestionario. Esta calificación, bueno, no está complicada, sin embargo sí es un poco especial para efectos de poder dar la explicación en cuestión de cómo calificarlas. Si quieren, con posterioridad realizamos una transmisión más para efectos de que se
se les demuestre cómo calificar o cómo determinar la calificación para efectos del factor, si es muy alto, si es bajo, si es alto o si es nulo. En este caso, aquí mencionan los ítems, son estas situaciones, estas preguntas numerales. Y se debe de calificar, ¿para qué? Para obtener la calificación se deberá tener la tabla 3. La tabla 3, que es las categorías, mostramos la categoría que están aquí, ¿ok? Y los resultados del cuestionario deberán encontrarse en los siguientes rangos. ¿Cómo se va a calificar el factor? O cómo se va a determinar el factor respecto al cuestionario, calificación final del cuestionario. Vamos a tener que sea en menor que 20, y de 20 a 45, de 45 a 70, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a poder determinar el factor. Este es el resultado del factor correspondiente. Y esto es lo que se tiene que hacer, contadora. ¿A dónde quería llegar? Es a esto. Quería que se visualizara a qué nivel de riesgo nos estamos enfrentando de acuerdo a los cuestionarios. Y aquí es lo que aquí menciona qué instrucciones se tienen que realizar o qué es lo que tenemos que realizar. Por ejemplo, si el factor de riesgo de trabajo es muy alto, de acuerdo a todo este procedimiento que realizamos, se requiere realizar el análisis de cada categoría de dominio para establecer las acciones de intervención apropiadas mediante un programa de intervención que deberá incluir evaluaciones específicas, contemplar campaña de sensibilización, revisar la política de prevención de riesgo psicosocial, es decir, verificar si lo que nosotros estamos aplicando para con los trabajadores es correcto, si hay que modificar algo, si hay que subsanar algo. Entonces tenemos que checar aquí, al contrario de que si es bajo, por ejemplo, nada más nos dice que haya una mayor difusión para la prevención de riesgos y la prevención de factores. O sea, solamente que sigamos difundiendo o sigamos enterando a nuestros empleados que está la política, que están protegidos, por ejemplo, en dado caso lo comentaba mucho, la verdad es que es un problema que se está dando mucho en los ambientes laborales, que es la violencia laboral, el acoso, mobbing. Entonces, este tipo de situaciones muchas veces no es detectable a simple vista, se tiene que analizar. ¿Cómo lo vamos a analizar? Con todo esto, con estas preguntas que tenemos nosotros que otorgarle a los empleados, vamos a poder determinar si el factor de riesgo es muy alto. Si es muy alto, pues tenemos que tomar, como se dice coloquialmente, cartas en el asunto para determinar qué es lo que está fallando, qué es lo que hay que subsanar y qué es lo que se tiene que contemplar para efectos de estas situaciones. Es correcto, contadora. Bueno, no forzosamente un psicólogo, sino un experto en la materia. Entre ellos es un psicólogo. Dice en la contadora Jacqueline. Otra duda, ¿los cuestionarios deben calificarse por un psicólogo? Nosotros como contadores, o tengo entendido que esa validación e interpretación sería por un psicólogo, ¿es correcto? Sí podría ser, contadora, sin embargo, tenemos que estar a disposición de la norma también, que nos menciona que tenemos que contratar a una unidad de verificación que evalúe de conformidad con la presente norma. Esta unidad deben de estar validadas de acuerdo a la Ley Federal sobre Metodología y Normalización y su reglamento. Es una ley específica, tenemos que verificarla para efectos de poder realizar esta evaluación. El procedimiento de evaluación se encuentra a partir del numeral 10, que nos indica este procedimiento para la evaluación de conformidad con la aplicación de tantas visitas de inspección desarrolladas por la autoridad laboral como las visitas de verificación que realicen las unidades de verificación. Esta unidad de verificación la tenemos nosotros que solicitar. Aquí habría que analizar en dónde se encuentran para efectos o quiénes son o quiénes están certificadas de acuerdo a la ley sobre metodología y normalización y su reglamento para efectos de poder solicitar su intervención. Las unidades de verificación acreditadas y aprobadas que evalúen el cumplimiento de esta norma deberán cumplir con un dictamen, el cual deberá contener lo siguiente. Y bueno, ya menciona el numeral 9.3, se los paso para que ustedes lo visualicen, contadora. Datos del centro de trabajo de verificador, el nombre, el datos de unidad de verificación, el dictamen datos del dictamen, perdón.
Entonces tenemos que tener aquí la situación que sí, efectivamente lo puede realizar un experto en el tema, entre ellos puede ser un psicólogo, al parecer les demuestran o les enseñan cómo realizar este tipo de operaciones. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que no ahí queda, tenemos que buscar una unidad de verificación acreditada para efectos de que nos otorguen el dictamen correspondiente, y este dictamen contener estos requisitos. Entonces, sí, efectivamente tenemos que tener ahí la situación al tanto, contadora, para efectos de poder cumplir con la misma disposición. ¿Por qué? ¿O a qué voy con esto? Porque cuando la autoridad llegue, nos va a evaluar de acuerdo a la disposición a partir del numeral 10.2. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va, de acuerdo a la disposición 5.1, es decir, cumplir con cada una de las informaciones que proporcionamos del numeral 5.1 en este caso. El patrón, cuando se presenta evidencias respecto al tipo de comprobación documental, toda esta información que tenemos, contadora o contadores o seguidores en Facebook, tenemos que guardarla, porque va a ser, si ustedes se dan cuenta, son documentales, entrevistas, o sea, toda esta información no queda ahí, se tiene que guardar para efectos de comprobar, y en dado caso entregar cuando la unidad certificadora o de inspección certificada nos la solicite, porque se tiene que contemplar si cuenta con los requisitos para efectos de darse o considerarse como cumplimiento a esta norma, a esta disposición. Y en dado caso que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos requiera esta información, también proporcionársela. Ustedes pueden ver cuando entra en vigor, por ejemplo, el documental, entrevista o según aplique. Esta es la segunda parte, la segunda etapa que les comentaba, que entra en vigor en el año 2020. Hay que tener en cuenta esta situación para efectos de tratar de irla aplicando y de ir conteniendo esta información en su tiempo, y en tiempo y forma, para efectos de cuando entre en vigor ya la tengamos y bueno, no estemos corriendo. Efectivamente, no sé si hasta aquí hay alguna otra duda. Contadora Jacqueline, estamos para servirle. Bueno, con todo gusto, si hay alguna otra duda, sin problema podemos tratarla, podemos platicar acerca de ella, o bien aportación, con todo gusto. Veo que están más conectados. Hola Fabiola, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Espero y esta charla sea de su agrado. Es una pequeña charla recordándoles que en la revista PAF contamos con consultas electrónicas ilimitadas. Estas consultas consultas telefónicas ilimitadas las realizan por correo electrónico y se les marca para efectos de darle respuesta. Entre ellas manejamos las solicitudes que hacen como suscriptores o bien como seguidores de Facebook también, con todo gusto nos mandan su correo. Y bueno, sin problema vamos a poder verificar si podemos dar acerca del tema que ustedes deseen. Esta solicitud, este tema fue solicitado por una suscriptora, no podemos decir nombres, sin embargo estamos para servirles, para que vean que estamos de nuestra parte cumpliendo con sus solicitudes, como se lo estamos comentando. Obligaciones de los trabajadores. No todo queda en obligación del patrón, no todo va a quedar en que el patrón tenga que cumplir. Los trabajadores, recordemos que también formamos parte esencial o parte primordial de la relación obrero-patronal. Con base a ello, tenemos diferentes obligaciones como empleados, de acuerdo a esta norma. Las principales son observar las medidas de prevención, en su caso cuando se les den a identificar. Recordemos que el 5.7 en cuestión de la norma nos indica que se le tiene que enterar cuáles son las políticas correspondientes al trabajador, los mecanismos de atención y modificación, el lugar para presentar quejas y bueno, entre otros. En este caso se tiene que observar por parte del trabajador y bueno, tomar o hacer caso a la disposición correspondientes. Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno, es decir, se supone que estamos previniendo la violencia laboral y vamos y leemos la política y empezamos a molestar a nuestro compañero al grado de desesperarlo o causarle un grado de ansiedad, pues bueno, estaríamos totalmente en contra de la norma o de la política correspondiente que el patrón se decidió aplicar respecto a esta situación.
Participar en la identificación de factores de riesgo psicosocial y en su caso la evaluación del entorno organizacional. Es decir, si nosotros realizamos el cuestionario correspondiente para que el trabajador nos diga, o bueno, no nos diga, sino nos dé a entender su opinión acerca del ambiente organizacional, pues te lo tiene que contestar. Si nosotros llegamos con el trabajador y le decimos, ¿sabes qué? Contéstame esta encuesta, obviamente cumpliendo con las disposiciones de que se tiene que cumplir antes de empezar a contestar por parte de los trabajadores, y el trabajador se niega y dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a contestar nada, y hazle como quieras. Pues bueno, aquí ya no estaría cumpliendo con la norma. En cierta parte, recordemos que existen rescisiones laborales por sin responsabilidad para el patrón. Digo, a final de cuentas la norma no contempla un apartado en donde sea sancionable para el trabajador. Sin embargo, recordemos que si hay afectación con el empleador y o sus compañeros, en dado caso de la violencia laboral, pues puede ser uno de los factores o de una de las circunstancias por las cuales puede darse por terminada la relación y sin que el empleador realice o tenga una responsabilidad correspondiente. Por ello es importante que estemos atentos a lo que responden los trabajadores, y en este caso también estemos atentos a que cumplan con sus obligaciones. También deben de informar sobre prácticas opuestas, lo mismo que estábamos comentando. En dado caso de que haya violencia laboral, en lugar de contribuir a hacerle moving, o como conocemos por fuera, el bullying al compañero de trabajo, pues bueno, puede informar acerca de esta situación, puede indicar al empleador o al área correspondiente de la aplicación de esta norma que se está incumpliendo con la situación, y bueno, con base a ello para que se tomen las medidas correspondientes. Informar por escrito al patrón directamente a través de los servicios preventivos de seguridad y salud del trabajo o de la Comisión de Seguridad e Higiene haber presenciado o sufrido algún acontecimiento traumático. Regresábamos a lo mismo, si los trabajadores han sufrido algún acontecimiento traumático, se les tiene que detectar para efectos de la atención médica, no es para efectos para que vayan a querer resarcir la relación laboral en cuestión de la norma. Sin embargo, bueno, sabemos que algunos empleadores, pues por cuestiones de gastos, de economía, de estrategias laborales, pues deciden terminar o concluir la relación. Sin embargo, esto no es para que lo hagan, esto es para efectos de darle la atención correspondiente a los empleados y evitar posibles factores de riesgo psicosocial futuros. Digo, el que una persona tenga una afectación emocional o bien haya tenido un factor de riesgo psicosocial o haya estado expuesto a un acontecimiento severo traumático, puede ser factor de que, o puede ser el motivo por el que otros compañeros a través de él sufran este tipo de situaciones. Luego entonces pues se tiene que hacer caso a los trabajadores en dado caso de que nos digan que han sufrido o que nos manifiesten que ha sufrido o presenciado un acontecimiento traumático. Participar en eventos de información que proporcione el trabajador, lo comentábamos, aceptar la información que el mismo empleador les proporciona, someter a los exámenes médicos, evaluaciones psicológicas que determina la presente norma y normas oficiales mexicanas al respecto de la seguridad social. Recordemos que hay bastantes normas, hay que hacer caso al patrón en dado caso de que nos digan que están en apego a una norma para efectos de exámenes psicológicos y o bien médicos, en este caso de la norma 35, y bueno, con base a ello cumplir con la obligación como trabajador. Identificación, análisis de factores de riesgo. Creo que ya no nos va a dar tiempo, sin embargo, sin problema podríamos visualizar este tipo de situación. ¿Qué nos comentaba cuando son 16 o más trabajadores? Recordemos la guía que analizamos, la guía de cuestionario. Esta guía nos va a servir, como comentábamos, para la identificación de los factores de riesgo psicosocial. Se encuentra a partir del numeral 7.1 este tipo de temas en relación de la norma para visualizar o determinar o identificar los factores de riesgo
de acuerdo al entorno organizacional. ¿Cómo se va a realizar la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional? Pues bueno, los centros de trabajo de 16, como lo indicábamos, de 16 y 50 trabajadores deberán realizar únicamente el cuestionario, la inspección, la verificación y identificación y análisis. Y bueno, a partir de 50 van a tener que realizar lo mismo, identificación y análisis, y tendrán que evaluar el entorno organizacional. Esa es la diferencia de 16 a 50 trabajadores. ¿Cómo van a evaluar el entorno organizacional? Ahorita mostramos, de acuerdo, se pueden apegar a la guía 3 sin problema de la norma que fue expedida, y nos dice identificación y análisis es obligatorio para a partir de 50 trabajadores. Y es aquí donde viene todo, es otro cuestionario también, no es tan complejo. Sin embargo, aquí la determinación o la medida del entorno viene distinta. Ahorita vamos a analizarla. Bien, aquí viene la fórmula correspondiente que van a tener que utilizar para evaluar el entorno organizacional. Podemos visualizar un ejemplo. ¿Y qué pasa? Lo mismo, una vez obteniendo los resultados, vamos a poder determinar el tipo de riesgo. Si es muy alto, se requiere el análisis de cada categoría y dominio para establecer las acciones de intervención apropiadas mediante un programa de intervención, incluidas evaluaciones específicas, y contemplar campañas de sensibilización, revisar la política de prevención de riesgos psicosociales, el programa de prevención de factores de riesgo psicosocial, la promoción de entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, así como reforzar su aplicación y difusión. En cuestiones bajas, pues la mayor difusión, como casi la misma situación que la segunda, solamente que la determinación es distinta para efectos de que podamos estar atentos a que no se va a realizar con base a la guía 2, se vaya a realizar con base en la fórmula que podemos visualizar. La identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial deberán contemplar lo siguiente: las condiciones del ambiente de trabajo. Digo, las preguntas que vimos ya contemplan esta información, sin embargo tenemos que visualizar en dónde están basadas, que es a partir de la numeral 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. ¿Ok? En la carga de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, las jornadas de rotación en turnos que exceden lo establecido. Por eso las preguntas en ocasiones de si trabajas más horas extras, más de 3 horas extras o adicionales a la semana, trabajas toda la semana, qué tipo de horario tienes, para efectos de detectar. El liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo es importantísimo, lo comentábamos desde un inicio de la charla, ver qué tipo de información. Fabiola Pérez, ¿dónde puedo bajar esa guía? No te preocupes, Fabiola, mándanos tu correo electrónico y sin problema te lo podemos mandar. Algo muy importante, una cosa es la guía que fue expedida por la Secretaría, y otra cosa es lo que su servidor realizó para efectos de plasmar en diapositivas. Estas diapositivas son por parte de la misma casa editorial. La guía sí está expuesta al público sin problema, no se preocupen, se les puede mandar. En dado caso, si me mandan su correo, sin problema podemos validar si es posible que les pasemos las diapositivas, sin promesa alguna, porque en ocasiones nos es impedido proporcionar esta información. Comentábamos liderazgo negativo y relaciones en el trabajo. Amigos, al parecer ya llevamos una hora. Bueno, continúo con este último inciso y lo dejamos pendiente si gustan. Se pretende expedir o tratar este tema en una edición futura, en 725, si no mal recuerdo, de nuestra revista PAF, por si desean adquirirlas, si es que no están suscritos, o si no están suscritos, pues lo van a obtener, y si no están suscritos, pues bueno, ¿qué esperan? También se pueden suscribir sin problema. Hay promociones, de hecho, en el mes de noviembre. Los invitamos a consultar el área de contacto, ahorita se las vamos a pasar.
Y bueno, en el liderazgo negativo o para detectar el liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo, se tiene que hacer el tipo de referencia al tipo de relación que establece el patrón o sus representantes y los trabajadores cuyas características influyen en la forma de trabajar en las relaciones del área de trabajo. Volvemos a lo mismo, por ejemplo, tu patrón te grita, tu supervisor te dice groserías, qué tan del uno a, bueno, que te sientes bien con tu supervisor, sí o no, o con tu superior jerárquico, sí o no, para detectar este tipo de situaciones y bueno, tratar de implementar la política correspondiente más cercana a... Ok, y bueno, la violencia laboral, al parecer ya se nos acabó el tiempo. Sin embargo, no se preocupen, les comentaba, este tema se pretende ser atendido en alguna edición futura. Tenemos la 723, ya salió, paquete económico federal 2020, ya tenemos aquí, tratamiento legal de la CUFIN, ingresos por intereses de personas físicas y determinación de intereses reales en meses completos y la determinación del salario base de cotización. Adquiéranla, están en puestos Sambors, en Sambors están ya al parecer en su puesto de revistas que tenga, que estés apegado al distribuidor y bueno, distribuidores autorizados y o bien con la misma casa editorial. Les comparto la información de contacto por si desean anotarla. Esta información es para efectos de la suscripción. Los beneficios que tienen, ustedes los pueden visualizar aquí. Tienen consultas ilimitadas, las notas, las revistas obviamente, estas revistas van a poderlas adquirir si de manera electrónica, por ejemplo, tenemos una hemeroteca desde el 2013 a la fecha. Da muy importante porque podemos hacer un estudio comparado, en dado caso, por ejemplo, de que sean estudiantes o estén presentando alguna maestría, algún grado ya más allá de la licenciatura o la misma licenciatura, pueden hacer un estudio comparado sin problemas. Recordemos que la investigación se va en muchas cosas, las tesis se pueden expedir o realizar en muchas formas. Bueno, entonces tenemos hemerotecas, tenemos videos de Loras Pap, estos videos que ustedes están viendo, que es cortesía de la casa editorial mediante la transmisión y a nuestros seguidores de Facebook, los van a poder ver retransmitidos en el portal de www.casiacreaciones.com.mx, este portal que ustedes ven aquí, y el otro es donde tenemos la hemeroteca y las revistas electrónicas. Con todo gusto pueden contactarse a esos números sin problema. Y bueno, en este caso creo que de mi parte ha sido todo. El tema recordándonos el tema que tratamos hoy, que fue aspectos generales por considerar de la norma oficial mexicana, y bueno, su servidor, Juan José Inés Trejo. El correo de contacto por cualquier situación, duda que surja respecto a esta situación y que podamos auxiliarles, por ejemplo, en el envío de la guía, pues manden su correo electrónico y sin problemas estamos para servirles. De mi parte ha sido todo, que sigan teniendo una excelente tarde.